Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Padre, recibe toda la gloria y toda la honra en este día. Que tu nombre sea levantado con poder. Queremos declarar que no hay nada ni nadie como tú. Te damos gracias porque tú eres bueno en todo tiempo y toda bendición viene de ti. Padre, que estés quebrantando toda obra de la oscuridad en este tiempo, que podamos estar teniendo esa verdadera paz, esa paz que sobrepasa en verdad todo entendimiento. Que este sea el mejor tiempo para cerrarnos de manera segura al pacto eterno de Jesús el Cristo. Recibe toda la gloria. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Y vamos a mirar la preciosa palabra del Señor que en este día encontramos en el libro del profeta Isaías, capítulo 6, vamos a leer el versículo 13. Dice la preciosa palabra del Señor: y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Amén. Padre, muchas gracias por tu palabra, que es viva y eficaz, y que tú nos das cada día por tu gracia. Que tu palabra esté dando verdadera sanidad a nuestras vidas. Que tu palabra nos dé la fuerza y el poder para levantarnos como tus testigos y que podamos proclamar tu precioso evangelio en cada uno de los campos donde tú nos has puesto, y especialmente a las siguientes generaciones, que seamos ese canal que tú utilices para que puedan aferrarse al pacto y puedan levantarse como la cumbre. Padre, gracias porque siempre cumples tu palabra. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y en este día vamos a ver lo que Isaías, Daniel, los 3 amigos, también Esther y Nehemías, disfrutaron por adelantado. Este mensaje es la escuela dominical para el mes de octubre, para las 5 semanas. Cada domingo estaremos compartiendo a los remanentes este contenido tan importante. Y como nos muestra la palabra, nuestras vidas son como peregrinos, ¿verdad? Aparece en Hebreos 11, versículo 13. Somos peregrinos y extranjeros en este mundo y vamos camino de nuestra verdadera patria. Somos ciudadanos de los cielos. Pero en este caminar, en este peregrinaje, no estamos solos porque somos el remanente de Dios. Por eso es muy importante que estemos viendo cómo Dios estuvo durante toda su vida con esos remanentes y cuáles son realmente las obras que se levantaron a través de ellos, cómo en medio de ese itinerario del pacto, de ese peregrinaje, ellos pudieron disfrutar por adelantado. ¿Por qué? Porque Jesús el Cristo, Él ya ha consumado todo. Ya ha conseguido todo, por eso en la cruz dijo: consumado es. Y nosotros, si estamos creyendo, tomando la palabra, disfrutando de la oración, vamos a estar también en ese caminar diario disfrutando por adelantado, aunque la respuesta no haya llegado todavía o no la veamos, pero ciertamente sabemos que ya Cristo tiene la victoria y en su horario vamos a ver cómo se levantan las respuestas. Los remanentes fueron esclavos, ¿verdad? Pero aunque fueron 400 años esclavos, vemos cómo Dios obró en sus vidas y llegaron a ser liberados. Pudieron peregrinar y de esa manera llegaron hasta la tierra de Canaán y eran esclavos. También luego, al conquistar Canaán, estuvieron con guerras continuamente. Pero allí Dios levantó a remanentes como Samuel, como David, que Dios utilizó para que pudieran restaurar el Evangelio.
Luego vino también una época de idolatría, donde vino grandes desastres naturales, pero allí Dios tenía esos peregrinos, como eran Elías, Eliseo, que aunque tuvieron ese itinerario tan difícil, Dios les dio gran victoria en medio de graves dificultades. Después fueron 70 años cautivos, pero allí también, en ese cautiverio, Dios tenía a Daniel, sus 3 amigos, que pudieron liderar esas épocas. Y ciertamente, ¿cuál fue el método para que ellos tuvieran esa verdadera victoria? Después vino esa época donde fueron colonizados por Roma. Pero allí también tenía esos peregrinos, esos remanentes, Pablo, la iglesia primitiva, que pudieron ser utilizados en ese tiempo para restaurar el Evangelio, para cumplir la evangelización mundial. Después vemos que fueron esparcidos el pueblo de Dios, fueron como vagabundos a todo el mundo, pero allí donde fueron, Dios utilizó a esos remanentes para poder estar compartiendo el Evangelio. ¿Y quién hizo esa obra? ¿Quién los guardó? ¿Quién los utilizó en ese peregrinaje? ¿Quién fue? Dios, por supuesto, no fueron las personas. Por eso tenemos que ayudar a que los remanentes, conforme a la palabra, estén grabando, enraizando, teniendo esa naturaleza del Evangelio. En todas esas épocas, aunque eran difíciles humanamente, ahí Dios hizo ese movimiento de las 237 naciones, la sanidad y la cumbre. Y especialmente en el siglo V, también Dios tenía esos peregrinos, aunque era una época de gran dificultad. Y también en la Edad Media, que es conocida por ser esa época de gran oscuridad. Pero había esos remanentes que Dios utilizaba para restaurar el Evangelio. Y llegó incluso una época donde el pueblo de Israel lo intentaron exterminar. Pero Dios siempre guardaba a los remanentes y los guiaba por ese itinerario del pacto para estar compartiendo el Evangelio. Por eso, esos peregrinos que pudieron sobrevivir en medio de graves crisis, no solo sobrevivir, sino disfrutar por adelantado, ellos eran personas de oración, pero no de oraciones físicas, oraciones por títulos físicos, materiales, no. Ellos oraban principalmente por una cosa. ¿Cuál era? Señor, lléname con el Espíritu Santo, lléname con el Espíritu Santo. Y esa era la oración. Y el segundo punto de oración que ellos disfrutaban era que con esa llenura del Espíritu Santo pudieran ver todo a través del poder de Dios, pudieran ver todo con esos ojos espirituales, que a través de ellos, en cada lugar que estuvieran, el poder del Espíritu Santo estuviera obrando, el reino de Dios se estableciera. Ellos oraban de esa manera. Por eso podían estar agradecidos por todo, ¿verdad? Si somos llenos del Espíritu Santo, aunque vengan problemas, dificultades, crisis, vamos a estar agradecidos porque podremos ver que Dios tiene la victoria por adelantado, podremos disfrutar. Por eso ellos, no importa las graves dificultades que enfrentaban, ellos eran llenos del Espíritu Santo y ciertamente estaban agradecidos por todo. Ellos también tenían ese tiempo de concentración haciendo esa respiración profunda abdominal. Y al inhalar, al tomar el aire, ellos oraban así: Señor, lléname con el Espíritu Santo. Eso hacían en ese tiempo de concentración tan importante. Y al exhalar, ellos pedían que Dios bendijera esos campos donde estaban con el poder del Espíritu Santo. Por eso ciertamente ellos luego podían estar disfrutando esa oración 24 horas. En todo momento, ¿verdad? 24 horas, si tenemos ese tiempo de concentración cada día, luego 24 horas podremos estar orando, conectados con Dios, disfrutando y viendo cómo el poder de Dios se manifiesta en cada lugar que estamos. Por eso,
Eran 24 horas de verdadera felicidad, del gozo del Espíritu. Y solo llenos del Espíritu Santo podemos estar teniendo ese verdadero gozo 24 horas. Pero si somos hijos de Dios y no disfrutamos de esa verdadera oración, pues sin darnos cuenta estamos 24 horas quejándonos, ¿verdad? Porque no tenemos fuerza y no vemos las cosas correctamente. Pero ellos, los que disfrutaban por adelantado, a pesar de graves dificultades, graves crisis, a pesar de situaciones que eran humanamente imposibles, ellos al experimentar esa llenura del Espíritu Santo, estaban con felicidad, con agradecimiento por todo. Pablo lo pudo expresar. Él estaba agradecido en la abundancia y en la escasez. ¿Por qué? Porque él disfrutaba 24 horas, que Dios vivo estaba con él. Y esa es la verdadera respuesta, las cosas eternas que nada ni nadie nos pueden arrebatar. Y no solo tenían felicidad, no solo tenían agradecimiento 24 horas, sino que experimentaban el poder. Y en Hechos 1:8, la última palabra del Señor antes de ascender, dice que recibiríamos poder cuando fuéramos llenos del Espíritu Santo. ¿Ese poder para qué? Para ser testigos, para que la luz del Evangelio alumbre en cada lugar que estemos. Por eso ellos, siendo llenos del Espíritu Santo en cada lugar que estaban, ellos experimentaban el poder. ¿Para qué? Para ser testigos. Dios los levantaba como testigos. Y eso era 24 horas. Por eso es muy importante que estemos restaurando esa oración, que dejemos esa oración incorrecta de cosas físicas, materiales, que estemos restaurando la oración espiritual, esa oración que hacían los peregrinos. Solo oraban de manera muy sencilla, muy cómoda, concentrados en Dios. Señor, lléname con tu Espíritu Santo, lléname con el poder de Cristo, lléname con tu fuerza, y en cada lugar que esté el poder del Espíritu Santo esté obrando, las obras del reino de Dios se estén levantando para que las personas puedan recibir la salvación. De esa manera, ellos podían tener ese estado espiritual, y ahí que aparece, con ese estado espiritual, vamos a entrar en la corriente de la palabra. Cada domingo, a través del mensaje del púlpito de nuestra iglesia local, el Señor nos habla, nos da una palabra que es la palabra de Dios, que se va a cumplir en nuestros campos, en nuestras vidas. Es respuesta por adelantado. Si tenemos ese estado espiritual, vamos a poder tomar la palabra y ver esa corriente, cómo se está cumpliendo en nosotros y a través de nosotros. Podremos también descubrir esa corriente de la oración. Podremos luego orar con esa corriente de la palabra, con el mensaje del púlpito. Y por supuesto, si estamos orando de esa manera, vendrán respuestas a la oración, porque es una oración conforme a la palabra. Y también surgía de manera natural en ese estado, en la corriente de la palabra, de la oración, esa corriente del evangelismo, que el evangelismo, cuando gozamos de esa vida y de ese poder, es algo que Dios hace a través de nosotros. Dios tiene preparado, y cuando seguimos la palabra, la oración, vemos que Dios nos envía personas, nos abre las puertas. Es algo muy cómodo, ¿verdad? Porque el evangelismo, como nos muestra la palabra, especialmente en el libro de los Hechos, es algo que Dios tiene absolutamente preparado. Y cuando gozamos de ese estado espiritual, Dios cada día nos da los encuentros, nos envía las personas. De esa manera, con ese estado espiritual, ciertamente en cada situación que acontezca, aunque no sea bonita, en cada dificultad que estemos enfrentando, vamos a tener respuesta. ¿Por qué? Porque estaremos dentro de la corriente de la palabra que Dios siempre cumple. Tenemos esa corriente de la oración que Dios siempre va a responder. Y esas dificultades, conflictos, simplemente veremos que son caminos para el evangelismo, para ser testigos, para que la gente pueda conocer el evangelio. Por eso somos como peregrinos, somos los remanentes que Dios ha escogido en este tiempo, viendo
los remanentes representativos de la Biblia, vemos cómo Dios los guiaba, pero el secreto, el método que ellos disfrutaban era ese. Ellos cada día tenían ese tiempo de concentración profunda en Dios. Y incluso hacían respiración abdominal profunda, concentrándose delante de Dios. Y eran títulos de oración bien sencillos. Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Y que luego donde esté, el poder del Espíritu Santo se manifieste a través de mi vida, en cada campo, en cada persona que me encuentre, que estés obrando con el poder del Espíritu Santo. Y Dios ciertamente los levantaba como testigos, a través de ellos restauraba el Evangelio. Y eso es lo que tenemos primeramente que experimentar, pero también, especialmente, ayudar a los jóvenes, a los niños, que ellos puedan también tener esa vida de 24 horas, la verdadera felicidad, el verdadero agradecimiento, el verdadero poder. Si ellos lo experimentan desde pequeños, Dios los va a levantar grandemente. Por eso la primera semana vamos a compartir sobre ese profeta Isaías, ese remanente tan importante, que ciertamente él en el tiempo del cautiverio disfrutó y profetizó incluso por adelantado. Él profetizó. Vemos en Isaías 6 cómo Dios le mostró que iban a venir grandes dificultades. Y él se quedó espantado, y por supuesto que vinieron porque era realmente palabra de Dios. Pero no solo eso, Dios le habló que no solo eso era así, sino que también luego iba a ser peor, todavía iba a ser más difícil. Pero en ese tiempo, él le dijo, pero no te preocupes. ¿Por qué? Porque yo he guardado un remanente, a esa minoría, esos escogidos que tengo preparados, para poder estar restaurando el Evangelio. Por eso en Isaías 6:13, ahí aparece cómo le da al profeta ese pacto del remanente. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente sana. Aunque ese tronco sea cortado, queda un tocón, ¿verdad? Una parte que todavía tiene la raíz, que es el Evangelio. Pues de ese trozo pequeñito, ese tocón de árbol cortado, de ahí sale un nuevo brote, ¿verdad? Y después sale un árbol y después se hace un bosque entero, ¿verdad? Ese es el remanente, los que han quedado, ese es el pacto que él pudo recibir. Por eso Isaías disfrutaba por adelantado, por eso él no estaba siendo movido por esas dificultades que iban a venir, porque él se aferraba cada día al pacto eterno de Jesucristo. También le dio el pacto de Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel. Dios con nosotros. Ahí le da el pacto de Cristo, del Evangelio, solo a través del Evangelio. Ciertamente podemos salir de toda cautividad, de todo problema. Y ciertamente Isaías pudo tomar ese pacto también, el remanente, el pacto del Evangelio, Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso, aunque tenía graves dificultades, él disfrutaba por adelantado. Y también él pudo profetizar. Isaías 40, versículo 31, ahí habla del poder de la palabra. Porque la palabra de Dios permanece para siempre. Pero los que esperan en Jehová, dice, tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Y si estamos dentro de ese itinerario del pacto, dentro de la corriente de la palabra, de la oración, del evangelismo, ciertamente vamos a levantar, dice, alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Veremos el poder de la palabra, cómo Dios nos da y cumple la palabra en nuestras vidas, en nuestros campos. Y es algo que experimentó Isaías y que tenemos que ayudar a los remanentes, a los jóvenes, que puedan ciertamente creer, entender, experimentar el poder de la palabra de Dios. También dice Isaías 61,
levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Él prometió que iba a levantar esos remanentes. ¿Para qué? Para que resplandeciera la luz. ¿Qué es la luz? Cristo es la luz verdadera. Y la luz echa fuera toda la oscuridad. Y los remanentes son aquellos que a través de sus vidas se levanta la luz del Evangelio. Y de esa manera toda la oscuridad es quebrantada. Llevan la luz a las 237 naciones. Dice el versículo 22 del capítulo 60 de Isaías. El pequeño vendrá a ser 1000, el menor un pueblo fuerte. Yo Jehová a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Y ciertamente dentro del pacto, siendo remanentes, dice que el pequeño será como 1000 y el menor un pueblo fuerte. Y ese es el pueblo del pacto, esos son los remanentes, que Dios nos da ese poder para ser testigos. 24 horas tenemos que disfrutar. Por eso Isaías, él pudo profetizar la palabra, él conocía muy bien realmente el pacto del Evangelio, podía conocer el pacto de los remanentes. Por eso él, en tiempo de gran dificultad, él pudo disfrutar por adelantado. Y tenemos que estar ayudando a los jóvenes que puedan estar conociendo, grabando, enraizando y teniendo esa naturaleza del Evangelio. La segunda semana nos habla de Daniel. Daniel también disfrutó y venció por adelantado. Él propuso algo en su corazón, dice en Daniel 1:8. Él conocía la razón, porque el pueblo de Israel, aunque era el pueblo de Dios, había fracasado. Habían sido totalmente cautivos, destrozaron Jerusalén, las murallas y el templo, y los llevaron cautivos. Daniel sabía la razón. Por perder el pacto, por perder el evangelio, el evangelismo. Por eso cayeron en destrucción y fueron llevados cautivos. Él sabía la razón de los problemas, la idolatría, que es algo que Satanás pone a través de la cultura, en la tradición. Es la obra de Satanás y los demonios. Por eso él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Era una decisión que se estaba jugando la vida, no era cualquier cosa, pero él disfrutaba por adelantado. Sabía que dentro del Evangelio está la verdadera respuesta, que dentro del Evangelio ciertamente Dios tiene toda la victoria para nosotros. Por eso propuso en su corazón. Podían venir problemas, pero él ciertamente, él conocía muy bien esa oración, la oración del peregrino. 24 horas estaba orando. Por eso en Daniel 6:10, cuando estaba delante de una gran crisis, dice que cuando Daniel supo el edicto que había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Ahí habla las 24 horas, como lo solía hacer antes. Y ese es el secreto que tenemos que estar experimentando. Todos los remanentes, los peregrinos, eran personas que disfrutaban esa oración correcta delante de Dios. Ya en Cristo tenemos todo, el Espíritu Santo mora en nosotros. Pero tenemos que estar dándonos cuenta que lo más importante cada día tiene que ser ese tiempo de culto, ese tiempo de oración, donde tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Tenemos que orar para que en nuestros campos, a través de nuestras vidas, el poder del Espíritu Santo se esté manifestando, para que las personas puedan recibir la salvación. Por eso, Daniel, como solía hacer antes, él 24 horas disfrutaba de esa oración, de ese poder espiritual. Por eso dice que, aunque injustamente fue metido en la cueva de los leones, a la mañana siguiente, dice en Daniel 6:20, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel, Nabucodonosor: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves,
¿Te ha podido librar de los leones? Fíjense, el mismo rey Nabucodonosor, el hombre más poderoso humanamente de ese tiempo, dice, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves. Él se había dado cuenta que Daniel, aunque era un siervo suyo, pero realmente era un siervo de Dios. Daniel servía continuamente. ¿Qué es continuamente? 24 horas. Él sabía que continuamente servía a Dios, hasta un no creyente lo había visto. Por eso ciertamente Dios pudo utilizar grandemente a Daniel, era el remanente, y nosotros no tenemos que esforzarnos haciendo muchas cosas, no, ya Cristo ha consumado todo cada día, como Daniel, que tengamos ese tiempo de poder orar, ese tiempo de poder aferrarnos a la palabra, de gozar de ese poder 24 horas. De esa manera, todas las crisis, acontecimientos, Dios los va a utilizar como un camino para que la luz del Evangelio esté iluminando a través de nuestras vidas. También Daniel le dijo, Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. Y realmente él experimentaba las bendiciones del trono celestial. Dios envió un ángel que cerró la boca de todos los leones. Por eso él pudo sobrevivir, ¿verdad? Porque él ciertamente disfrutaba 24 horas y el poder de Dios se manifestaba a través de la vida de Daniel. Por eso también en Daniel 10, versículo 12, cuando él en un conflicto, en una situación especial, hizo esa oración concentrada, dice la palabra, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Desde el primer día dice que él se puso de rodillas a orar, haciendo esa oración concentrada desde el primer día, dice que fue enviado. Él fue enviado desde el primer día. ¿Por qué? Porque ese es el poder de la oración. Por eso es muy importante que estemos primeramente experimentando nosotros la oración, pero también que ayudemos a los jóvenes, a los niños, a los remanentes, que puedan experimentar esa oración, esas 24 horas, para tener la verdadera felicidad, 24 horas, el agradecimiento, el poder de Dios. Ciertamente van a poder disfrutar por adelantado. También, la tercera semana vamos a compartir sobre los tres amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abed-Negó. Ellos también, como Daniel, pudieron disfrutar por adelantado. Ellos oraron unánimes, juntos. Es muy importante también estar orando juntos, unánimes, como la iglesia primitiva en el aposento alto de Marcos, ¿verdad? En Hechos 1:14, dice que estaban unánimes, perseverando en oración y ruego. Estaban juntos, con un solo corazón. Y ellos también podían disfrutar por adelantado, porque ellos oraban y tenían esa oración, ese poder espiritual 24 horas. Por eso, cuando estos políticos hicieron esa estatua, una estatua del mismo rey, y obligaron a todos a que se arrodillaran a adorar la estatua, ellos tres estaban ahí de pie, los únicos que estaban de pie. Habían dicho que si no, los iban a enviar al horno de fuego. Ahí estaban de pie. Y les volvieron a dar otra oportunidad. Pero estaban firmes. Estaban de pie tranquilamente. ¿Por qué? Ellos sabían perfectamente que solo el Evangelio es la respuesta. Que hay caminos que parecen más anchos, parecen más atractivos, parecen más fáciles, pero llevan a la destrucción. Y la idolatría lleva a la destrucción. Solo el Evangelio, solo Cristo es la respuesta. Por eso ellos, con ese estado espiritual, no es que fueran muy valientes, no. Ellos tenían el poder de Dios. Y ellos sabían muy bien a qué Dios servían. Ellos sabían muy bien que Cristo ya tenía la victoria para ellos. Por eso no se inclinaron. Pero Dios obró poderosamente, aunque los metieron en el horno de fuego. Dios envió un ángel, ni un cabello se quemó, ni un cabello, ni olían a quemado, ni a humo.
Cuando salieron, el rey se quedó impactado y pudo darse cuenta que el Dios de estos siervos es el Dios verdadero. Pudo incluso enviar un edicto a todo el imperio declarando que el Dios de ellos era el Dios verdadero. Ahí se levantaron las obras del reino de Dios. La luz del Evangelio estuvo iluminando, quebrantando esa oscuridad. Y es lo que tenemos que experimentar. Porque ya el Espíritu Santo mora en nosotros. Somos hijos de Dios. Si estamos cada día recibiendo, experimentando esa plenitud del Espíritu Santo, tomando la palabra, orando con la palabra, y en cada lugar viendo todo con esos ojos del Evangelio, vamos a disfrutar, porque todo lo que ocurre, aunque parezcan cosas en un principio difíciles, malas, Dios nos la permite para glorificarle, para que su nombre sea levantado, para que el Evangelio sea proclamado. Por eso ciertamente estos tres amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abed-Negó, ellos disfrutaban por adelantado. Ya sabían que Dios tenía la victoria para ellos. En la cuarta semana hablamos de Esther, y ella también pudo disfrutar por adelantado. Ella tenía la respuesta antes de que llegara la respuesta. Por eso disfrutaba por adelantado. Ella se encontró en un tiempo que realmente vino un gran problema, una gran dificultad, una gran crisis al pueblo de Israel. En Esther 2, versículo 10 dice que Mardoqueo le había dicho a Esther, cuando fuera reina, que no declarara que ella era judía. Entonces, realmente, ¿cómo recibían la guía de Dios también, verdad? Por eso, si tenemos ese estado espiritual, orando 24 horas, tomando la palabra, ciertamente el Espíritu Santo nos va a guiar de manera muy correcta, muy concreta. Vamos a experimentar la guía y el poder de Dios. Y cuando vino ese edicto también tramposo, donde Amán engañó al rey, haciéndole firmar para que aniquilaran totalmente a todos los judíos, en ese momento, al enterarse a través de su primo Mardoqueo, ella, aunque podía morir, porque no le había llamado el rey, y si iba a su presencia, podía morir. La ley decía que tenía que morir, a no ser que el rey pusiera su cetro sobre ella, la perdonara, ¿verdad? Pero podía morir. Por eso, dice, vamos a juntar todo el pueblo, vamos a orar, vamos a ayunar, y si perezco, que perezca. Ella entregó totalmente su vida. Esa decisión le podía costar la vida, pero ¿cómo pudo ser tan valiente? No es así, no es que sea un acto emocional de valentía, no es eso. Ella disfrutaba 24 horas, tenía ese poder espiritual como Daniel, como Sadrach, Mesach y Abed-Negó. Ella era un remanente que gozaba de ese poder espiritual 24 horas. Por eso ella pudo desafiar sabiendo que dentro del Evangelio, dentro de Cristo, está la verdadera respuesta. Fuera del Evangelio, como hemos comentado, aunque el camino parezca más fácil, más ancho, más cómodo, es fracaso. Solo Cristo, solo el Evangelio nos da la verdadera respuesta, y si tenemos ese estado espiritual, no vamos a dudar, vamos a estar firmes, no va a venir incredulidad en nuestras vidas, y eso es lo que experimentó Esther. Por eso, si perezco, que perezca. Gloria a Dios, porque realmente, aunque muera, ¿dónde voy a ir? Al cielo. Por eso voy a glorificar a Dios toda mi vida, cada día de mi vida. ¿Qué ocurrió? Por supuesto, cuando apostamos, cuando damos nuestra vida por el Evangelio, Dios levanta respuesta, absolutamente. Nada más Daniel proponer en su corazón solo Cristo, Daniel 1:8, en el versículo 9 ya Dios le da la respuesta. Dios obró en el corazón del jefe de los eunucos y les permitió comer legumbres durante 10 días. Nada más proponer, nada más entregar nuestra vida por el Evangelio, tomar decisiones por Cristo, Dios da la respuesta. Cuando Jocabed puso ese arquilla con Moisés dentro y lo puso en el río, creyendo que Dios realmente lo iba a salvar,
dio respuesta. La princesa lo pudo salvar, lo pudo adoptar, ¿verdad? Dios siempre da respuesta cuando estamos tomando decisiones por el Evangelio. Y ahí ocurrió así. Vemos como el rey, al ver a Esther, puso su cetro. Entonces Esther le dijo, quiero invitarte a un banquete a ti y a Amán. Y fueron al banquete. Y como era una persona de oración que recibía la guía del Espíritu Santo, no les dijo nada en esa ocasión, no era el horario. Mañana te invito otra vez, os invito a ti y a Amán a otro banquete. No le dijo todavía nada, porque era una persona de oración, 24 horas. Y esa es la diferencia. Ya somos hijos de Dios, pero si tenemos ese estado espiritual 24 horas orando, con la felicidad, el agradecimiento, el poder de Dios, vamos a recibir la guía, vamos a ser el horario de Dios. Y Dios va a obrar grandemente. Y en el horario de Dios, allí pudo sacar la conversación, contarle al rey ese gran delito, esa gran injusticia que habían hecho. El rey se enojó. ¿Quién ha hecho esto? Este Amán lo ha hecho. Se levantó y, por supuesto, tuvieron victoria, ¿verdad? Realmente el rey, como ese edicto ni el mismo rey lo podía cambiar, hizo un edicto donde permitía ese día señalado que los judíos se pudieran defender, y vencieron y eliminaron sus enemigos y tuvieron grandes posesiones. Mardoqueo fue levantado como el consejero real. Dios levantó y prosperó grandemente al pueblo de Israel. Incluso levantaron esa fiesta, el Purim, que hoy en día, después de tantos años, se sigue celebrando. Esa es la obra maestra que se levantó a través de esos remanentes, Mardoqueo y su prima Esther, que eran personas que disfrutaban por adelantado. Y eso es lo que tenemos que disfrutar en nuestras vidas y ayudar a las siguientes generaciones, a nuestros hijos, que también puedan estar experimentando. La quinta semana nos habla del remanente Nehemías. Y el remanente Nehemías, él también estuvo en el tiempo de la cautividad, ya cuando ya Dios hizo regresar a su pueblo. Él era el copero real. Estaba al servicio del mismo rey, una persona de confianza. Y él pudo disfrutar en su campo, en su realidad, porque él también era una persona que oraba 24 horas, que gozaba del poder del Espíritu Santo, y las obras del Espíritu Santo se manifestaban donde estaba. Cuando vinieron unos viajeros de Jerusalén y le dieron noticias de que Jerusalén estaba destrozada, las murallas caídas, todo, él de verdad se puso muy triste. ¿Pero qué hizo? Oró. En Nehemías 1 vemos una oración de Nehemías que era realmente una oración del pacto, conforme al pacto de Dios. Y Dios, por supuesto, cuando estamos orando, conforme a su palabra, Él nos da respuesta. No puede dejar de cumplir su palabra. Y a través de Nehemías, el rey un día lo vio un poco triste y le extrañó, porque siempre estaba disfrutando. Y le preguntó, ¿por qué estás triste? Y él tuvo realmente y pudo en esa oportunidad compartirle que su ciudad, Jerusalén, estaba derruida. Y le pidió al rey que le permitiera regresar, reconstruir la ciudad. Y Dios obró y el rey le permitió, dio respuesta a la oración, le dio los materiales, le dio los permisos para que pudiera llegar hasta Jerusalén. Y Dios empezó esa obra de totalmente reconstruir la ciudad, y también luego, aparte de las murallas, el templo, que es lo más importante, ¿verdad? Porque eso nos habla de cuando el pueblo de Dios deja el pacto del evangelio, pierde el evangelismo en las misiones, vienen desastres. Y lo mismo individualmente los hijos de Dios, ¿verdad? Si no estamos aferrados a Cristo cada día, si nuestra vida no tiene nada que ver con el deseo de Dios, que es ser testigos, predicar el evangelio, nuestras vidas no funcionan. Empezamos a enfocarnos en otras cosas y espiritualmente caemos. Por eso hay que restaurar el templo, para restaurar el culto, y tenemos que estar restaurando el culto en nuestras vidas para poder tener ese poder espiritual y tener victoria. Por eso
Nehemías llegó a la ciudad, estuvo orando y pudo animar al pueblo. Levantémonos y edifiquemos. Y empezaron a edificar, por supuesto, cuando están restaurando el Evangelio, Satanás no se queda quieto. Y vino gran oposición, pero Cristo ya ha vencido a Satanás. Y dice que ellos estaban construyendo la muralla. ¿Cómo? Con una mano construían, con la otra tenían la espada. ¿Qué es la espada? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Y tenemos que estar siempre de esa manera, tomando la palabra, orando, disfrutando 24 horas. Y en cada lugar que estemos, que a través de nosotros se levante el poder del Espíritu Santo, se levante la obra de Dios. Y de esa manera, a través de Nehemías, a través de esa oración que Dios dio respuesta, pudieron tener la victoria, pudieron construir esa muralla de Jerusalén. Por eso ciertamente que estemos restaurando especialmente esa oración, no una oración física, una oración conforme al pacto de Dios, que podamos ser llenos del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo obre con su poder cada día a través de nuestras vidas, que con su poder esté quebrantando la obra de la oscuridad en cada lugar que estamos, que a través de nosotros las obras de salvación se estén levantando con poder, que tomen esta palabra y especialmente que la puedan traspasar, transmitir a los jóvenes, a los niños. Ciertamente Dios va a levantar grandes respuestas. Vamos a orar. Padre, muchísimas gracias por tu palabra, que podamos, como esos peregrinos, como esos remanentes que tú nos has llamado, restaurar esa verdadera oración, que podamos orar 24 horas para poder tener la verdadera felicidad, el verdadero agradecimiento y el verdadero poder. Padre, levanta especialmente los remanentes, los jóvenes, los niños, que estés obrando en sus vidas, que bendigas cada una de las familias que representamos, quebranta el poder de la oscuridad y que levante nuestras familias. Queremos pedirte también, Señor, por cada uno de los países hispanos, que tu reino se establezca en cada uno de ellos, que levantes también a tu iglesia mundial, que juntos, en unidad, seamos utilizados para la evangelización mundial y que el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Padre, muchas gracias porque tú siempre cumples tu pacto. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y mañana, por gracia de Dios, tenemos el tiempo del culto en la iglesia, el culto del domingo. Es una grandísima bendición que Dios tiene preparada para nosotros. Por eso, quizás vayamos de manera presencial o vía online, pero les pido que desde hoy puedan estar orando para que sea el mejor tiempo, para que puedan tener verdadera victoria a través del culto. Que sea un tiempo donde puedan alabar, glorificar, entregar sus vidas a Dios. Que sea un tiempo donde puedan escuchar a través del mensaje la voz de Dios para sus vidas. Que puedan recibir la gracia, la dirección, que puedan tener un punto de cambio en su vida espiritual para estar durante los 6 días restantes de la semana siendo testigos en sus campos. Ciertamente, si están preparando sus corazones, Dios les va a dar esa victoria en el culto. Y si tenemos victoria en el culto, ya tenemos todo. Ahí está todas las respuestas. Mañana también, Dios mediante, a las 10 de la noche, horario de Corea del Sur, tendremos el tiempo del aposento alto. Les pido que estén orando para que el Señor nos dé la palabra que necesitamos. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.